Hola, ¿qué tal, jóvenes? Soy el profesor Heriberto Barreda. Estamos en la clase de Historia de México 2 para el grupo del 401, grupo del cuarto semestre. El tema que vamos a tocar ahorita es acerca de la Constitución de 1857 o la Guerra de las Reformas. ¿Por qué estoy tocando este punto? Es debido para dejarlo un poco más claro. Ya les había dejado algunos links y unos trabajos por Edmodo. Por ahí ustedes me redactaron y me pusieron los actores principales, algunas leyes, algunas guerras también importantes y algunas intervenciones extranjeras que se tuvo en México. Sin embargo, este tema no quedó claro y es por eso que lo voy a retomar. Para esto, muchachos, esta constitución de 1857 vamos a recordarla que es una constitución o una guerra que hubo entre dos frentes que teníamos, que eran los conservadores y los liberales por otra parte. Vamos a recordar nada más algo. Veníamos de un gobierno prácticamente centralista, un gobierno que después se convierte en algo, en prácticamente una dictadura de Santana. Este, prácticamente también algunas intervenciones extranjeras y pérdidas de algunas tierras del territorio mexicano perdidas. Esta guerra de reforma es debido a un plan que se creó entre 1858 y 1860, el cual se llama Plan de Tacubaya, en la cual los conservadores pues ordenan prácticamente el apresar a los liberales, incluyendo a Benito Juárez, que ya tenía se estaba escuchando demasiado en muchas partes de las ciudades de México, y estos fueron prácticamente liberados por el gobierno en el momento, que era el presidente Comonfort. Este después huyó a Estados Unidos y por lo tanto, al irse a Estados Unidos, queda México sin un presidente, eh, a lo cual Benito Juárez se nombra como presidente interino debido a que él era prácticamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero los conservadores elegían al presidente Félix Zuluaga para que quedara a mando del país. Esto hace que México en un mismo momento tenga dos presidentes. Estos dos bandos iban a hacer que claramente se viera nuevamente México en otra guerra, la famosa guerra de reforma o guerra de los 3 años. Esto hace que el país vuelva a tener un poco de debilidad económica debido a las grandes pérdidas que se va a tener en el transcurso de esta guerra. La guerra la ganan los liberales, conformada por Benito Juárez como representante principal. Esto hace que Benito Juárez, una vez ganada esta guerra de reforma, convoque a unas elecciones para legitimizar su presidencia de la República Mexicana. Y efectivamente sale victorioso, gana estas elecciones. Sin embargo, vamos a ver que recibe un país prácticamente o nuevamente destruido y con deudas grandísimas, con una sociedad bastante pobre, por lo cual llega a tomar o aplicar algunas leyes que se habían ya establecido con anterioridad, las leyes de reforma, que eran en contra o quitándole cierto poder hacia las iglesias y el ejército, que en su momento eran bastantes. Como consecuencia de todo esto, los conservadores tratan de realizar un pacto o un movimiento con un país extranjero al prácticamente tener un pequeño roce con los franceses. Por ahí habíamos comentado que se le llama la guerra de los pasteles. Al igual, esta guerra de los pasteles no es más que
o un, un motivo para poder cobrarles Francia una deuda que había dejado de pagar el presidente Benito Juárez. Esta deuda que deja de pagar Benito Juárez es para hacerle frente a un país destruido de 3 años de guerra, de la guerra de la Reforma, por lo cual deja de pagar, como les menciono, la deuda con Francia y utiliza como excusa el pleito de alguno de sus soldados que tuvieron por ahí en una pastelería, que lo cual dejaron varios daños y no quisieron pagar. Por lo tanto, se le llama Guerra de los Pasteles, y esto hace que nuevamente México se vea envuelto en una nueva guerra, en una nueva intervención extranjera. Por ahí las tropas francesas llegan al puerto de Veracruz y para tratar de evitar un conflicto mayor, Benito Juárez trata de hacer un pacto mencionando que se va a pagar o se va a continuar pagando las deudas que se tienen. Sin embargo, el pacto que se trata de tener no es suficiente. Eh, una vez que pasa esto, las tropas llegan a Veracruz. Juárez acepta el pago de las deudas que les había mencionado. Sin embargo, también había otro plan más allá que simplemente el recibir su dinero de Francia, sino era el establecer en México un nuevo imperio o una nueva monarquía. Por lo tanto, por ahí el conde de Lorences y el ejército francés, con apoyo del ejército conservador, atacan a México por la ciudad de Puebla. Sin embargo, fueron derrotados por el ejército mexicano y el general Ignacio Zaragoza en la famosa batalla de 5 de mayo de 1862. Casi nunca se escucha hablar aquí de este personaje, pero hay un personaje principal que más adelante vamos a verlo o a escucharlo por muchos años, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz sí está en esta famosa guerra de la batalla de 5 de mayo. Sin embargo, todavía no tenía suficiente escenario, vamos a llamarlo así, o los ojos puestos en él. Era un soldado. Sin embargo, después de la derrota que tuvo Francia, los liberales ganan prácticamente todo. El gobierno de Juárez después tiene que huir hacia Estados Unidos, hacia Chihuahua y Estados Unidos, debido a que Francia toma la Ciudad de México, toma varias ciudades, y los invasores pues deciden hacer un pacto con los conservadores y instaurar en México una nueva monarquía. Recordemos que la primera monarquía la tiene Agustín de Iturbide, y esta segunda nueva monarquía que se instaura del gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Pero para sorpresa de los conservadores, muchachos, no les fue nada bien, debido a que este segundo imperio, pues Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa belga Carlota Amalia, deciden instaurar sí una monarquía, pero con ideales liberales, los cuales se ordenan nuevamente la libertad de cultos de creencia religiosa. Recordemos que los conservadores querían mantener una religión que era la católica, y con esto la libertad de cultos que trataba de instaurar Maximiliano de Habsburgo y su esposa
pues iba en contra de lo que ellos creían. Al igual, la desamortización de los bienes eclesiásticos, o sea, que las iglesias vendieran todos sus bienes, era prácticamente inaceptable, debido a que muchos de los conservadores tenían pactos o tratos con las iglesias. Otro punto, la secularización de los cementerios, que no le perteneciera ya a la iglesia, sino al gobierno. Anteriormente, los cementerios eran pues de la iglesia, entonces cobraban a los ciudadanos por cada persona que se iba a enterrar en estos cementerios de la iglesia. Por lo tanto, no les parecía correcto. Al igual, mencionaban que todos fueran iguales ante la ley. Por lo tanto, esto quería decir que todos iban a tener los mismos derechos que se tienen, tanto los ricos como los pobres, los extranjeros y mexicanos iban a tener las mismas leyes sin preferir a uno que otro. La libertad de expresión era algo en contra que también tenían los conservadores. Los extranjeros que tenían propiedades en el país no pidieron apoyo de sus gobiernos, e incluyó a reconocidos liberales en su gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Por lo tanto, estaban bastante arrepentidos de haber nombrado o haber apoyado a Maximiliano de Habsburgo, pero se sostiene este gobierno simplemente por el apoyo del ejército francés. Los liberales, por ahí, muchachos, vamos a también tener en claro que querían derrocar al gobierno de Maximiliano de Habsburgo porque era, entre comillas, un gobierno de los conservadores, pero ahora los conservadores también querían quitarlo del trono. Sin embargo, para esto, los conservadores, que no reconocían todavía a Benito Juárez como presidente, porque no le convenían las medidas liberales de Benito Juárez y tampoco las de Maximiliano de Habsburgo, tratan de apoyarlos. Sin embargo, desatamos una nueva guerra en Europa, o se desata una nueva guerra en Europa que pone en peligro a toda Francia y hace que Maximiliano de Habsburgo pues se quede sin las tropas que tenía aquí en México, queda muy débil, desprotegido, mientras Francia tenía su propia guerra. Por lo tanto, los conservadores, ante la posibilidad de que los liberales regresaran al poder, se unen con Maximiliano para que no regresaran. Sin embargo, ambos fueron derrotados por los liberales. Maximiliano de Habsburgo es prácticamente fusilado junto con algunos otros comandantes, Miramón y Mejía, en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Y se dice que la princesa Carlota se vuelve loca ante la falta de su esposo y ante la falta del apoyo de Francia. Benito Juárez, con el apoyo ahora ya de militares, pues derrota al Segundo Imperio mexicano y restablece nuevamente la República Mexicana. Ojo, nuevamente conocemos o vemos aquí que hay un personaje que apoya a Benito Juárez, que es Porfirio Díaz. Nombro mucho a Porfirio Díaz porque en los siguientes bloques vamos a ver bastante el tema del porfiriato. Entonces, esto, muchachos, es un tema un poco amplio. Traté de compactarlo mucho
realmente demasiado se resumió, pero es algo que probablemente a ustedes no les queda muy claro al leerlo. Y sí, a lo mejor con el apoyo ahorita del video, traten a lo mejor de acomodar un poco ciertas ideas o ciertas fechas o ciertos personajes en esos momentos en específicos del tiempo para que ustedes comprendan cómo es que nuestro país ha salido, como lo mencioné al inicio del video, de una guerra a otra y qué personajes principales eran los que estaban en esta. Espero que quede claro, muchachos. Cualquier duda